Vamos a considerar lo que ocurre cuando una partícula es expuesta no solamente a un movimiento armónico simple, sino a dos movimientos armónicos simples combinados. Pueden ser más también, ¿no? Pero vamos a comenzar con dos movimientos. Entonces lo que queremos es mirar cómo es la superposición o interferencia de dos movimientos armónicos simples que producen un desplazamiento de una partícula a lo largo de una misma trayectoria. En este caso, de una misma coordenada, que va a ser, como lo hemos venido trabajando, el eje X. Consideremos un primer caso, que es el siguiente: que las frecuencias de los dos movimientos armónicos sean iguales y simplemente la vamos a llamar omega. Entonces, en esta situación, lo que tendríamos para los dos movimientos armónicos simples que van a estar interfiriendo sobre el movimiento de la partícula, tendríamos que el primero va a tener una amplitud A1 seno de omega 1, que es igual a omega por t más un alfa 1, y por el otro lado tenemos una 2 seno de omega por t más un alfa 2. Lo que quiere decir es que estamos siendo generales en el sentido de que las dos amplitudes son diferentes, los dos ángulos iniciales de fase son diferentes, pero la frecuencia de oscilación es la misma. Es el primer caso, digámoslo por sencillez. Veamos esta situación tratada en un esquema de vectores rotantes. De acuerdo a lo que vimos en videos anteriores, nosotros tenemos el vector rotante o fasor que representa o caracteriza este movimiento determinado por la coordenada x1. Entonces mire que si yo quisiera esta magnitud x1 que tengo aquí, no sería más que la amplitud A1 por el seno de este ángulo subtendido aquí dentro. Y este ángulo es omega t más alfa 1. Entonces tendremos A1 por seno de omega t más alfa 1. Recuerde que esto ya lo miramos en el video titulado Vectores rotantes o fasores. Entonces, si de pronto no lo ha visto, pues le recomendaría que para poder continuar y entender la temática que voy a dar a continuación, pues primero mire ese video. Entonces aquí tendríamos el primer vector rotante correspondiente a x1. Recuerde que omega t es fijo porque omega t es el mismo para los dos coordenadas x1 y x2. Por eso este omega t lo he dibujado en verde, pero este alfa 1 va a ser diferente porque acá tengo un alfa 1 para x1 y a continuación vamos a mirar cómo sería el vector rotante para x2. Miramos entonces el vector rotante A2, cuya proyección en el eje nos da la coordenada x2, que es la que nosotros queremos. Tenemos que tener presente que el argumento de la función seno para x2 es omega t más alfa 2. Omega t sigue siendo este mismo, más alfa 2. Alfa 2 es este ángulo que va desde la línea punteada verde hasta el vector azul. Ahí tenemos pues entonces los dos vectores rotantes que caracterizan los dos movimientos armónicos simples y que van a ser superpuestos. Evidentemente el desplazamiento resultante lo obtendría haciendo la suma vectorial de estos dos vectores, del vector A1 y el vector A2, la cual ya sabemos que corresponde, de acuerdo a la regla del paralelepípedo, trazar una línea paralela al vector A1 y luego una línea paralela al vector A2, obteniéndose como resultante un vector que va desde el punto que tenemos aquí en el origen hasta el punto donde se están intersectando las dos líneas paralelas a cada uno de los vectores, del cual la resultante del movimiento, que es la que nos interesa en el eje X, pues sería su proyección hacia el eje X, esta proyección que tendríamos aquí. Con lo que creo que es tal vez evidente que entonces el desplazamiento resultante X
estaría dado simplemente por la suma de las componentes x de cada uno de los dos vectores a1 y a2, es decir, x1 más x2, lo que equivaldría a decir que x es igual a 1 por seno de omega t más alfa 1 más a2 por seno de omega t más alfa 2. Por otro lado, si nos ponemos a considerar las fases de los dos movimientos armónicos, llamemos a la fase del movimiento armónico x1, llamémosla phi sub 1, y esta sería omega t más alfa 1, phi sub 2 sería omega t más alfa 2, la diferencia de fase, que sería phi sub 2 menos phi sub 1, sería igual entonces a omega t más alfa 1 menos omega t, perdón, en este caso es primero 2, porque es phi sub 2 primero, o sea que aquí va 2, omega t más alfa 2, y acá sería omega t más alfa 1. Creo que es evidente también que este omega t se va a ir con este omega t, y por lo tanto vamos a tener que la diferencia de fase, entonces delta es igual a alfa 2 menos alfa 1, pero recordemos que alfa 2 y alfa 1 son ángulos constantes porque son las fases iniciales del movimiento. Eso quiere decir que esta cantidad que acabamos de obtener aquí, la diferencia de fase, es un valor constante. Siempre en el movimiento se va a mantener constante, dado el hecho de que los dos movimientos armónicos simples se están realizando bajo la misma frecuencia omega. O sea que si él se está moviendo hacia acá, él se va a estar moviendo, pero esa fase, miremosla en ese esquema, sería entonces, como es alfa 2 menos alfa 1, recuerde que esto de aquí a aquí es alfa 2, de aquí a aquí es alfa 1, por tanto si a alfa 2 usted le quita alfa 1, le queda este ángulo. Este sería lo que nosotros estamos llamando delta, lo que quiere decir que mientras este vector A2 se esté moviendo en esta dirección, A1 se va a estar moviendo con él, pero entre los dos siempre se va a mantener ese mismo ángulo. Consideremos también otra cuestión. Dado el hecho de que A1 es un vector rotante, A2 es un vector rotante y cada uno de estos dos me están describiendo estos movimientos armónicos simples con los que comencé a trabajar nuestro problema, entonces ahora el resultante de estos dos A, cuya proyección es X, evidentemente también va a ser un vector rotante que va a estar moviéndose junto con A1 y con A2 a medida que el tiempo cambie, o sea que a medida que omega t esté variando. Mire que si yo defino como alfa el ángulo existente entre omega t y el vector rotante, porque es análogo a los otros, ¿no? Mire que A1 es el ángulo, perdón, alfa 1 es el ángulo entre omega t y A1, ¿sí? Entre la línea de omega t y A1 está este omega t más alfa 1, me da A1, y para este otro tengo omega t más alfa 2, me genera el argumento que tenemos aquí dentro, que era un argumento similar. Entonces parto de omega t y me voy hacia el vector a. Ese vector a vamos a asociarle entonces un ángulo que iría desde aquí hasta el vector, y ese ángulo simplemente lo vamos a llamar alfa. Y por analogía a lo que tenemos en estas expresiones, tanto en esta como en esta otra, yo tendría entonces que en principio puedo escribir x igual a
por seno de omega t más alfa, siguiendo el mismo argumento que he dado para x1, para x2, y que es lo que estamos mirando en la geometría, porque el comportamiento es el mismo. Si quiere probarlo, si quiere hagamos aquí la prueba, aprovechemos esto para ver que esto es cierto. La prueba de este argumento. Vamos a la figura otra vez. Si usted observa, yo tendría que la coordenada x es la proyección de A sobre el eje X, que sería su magnitud, A por coseno de este pequeño ángulo que tenemos aquí, que ya vamos a mirar qué es ese ángulo. Entonces hasta ahí tendríamos lo siguiente, que x debe ser igual a A por coseno de ese ángulo. Vamos a determinar cuál es ese ángulo. Repito, es este pequeño ángulo que tengo aquí, pero mire que este ángulo sería omega t más alfa, todo esto menos pi medios, ¿sí o no? Es decir, omega t más alfa va desde el eje Y hasta el vector A, y si le quita pi medios, pues me da el ángulo que estoy buscando. Entonces, omega t más alfa menos pi medios. Escribámoslo. Esto viene siendo igual entonces, sigamos acá, a factor de coseno de omega t más alfa por coseno de pi medios más, voy a hacerlo aquí abajo, seno de omega t más alfa por seno de pi medios. Nosotros ya sabemos que coseno de pi medios nos da 0 y seno de pi medios nos da 1. Por lo tanto, este resultado es igual a A por seno de omega t más alfa, que es lo que obtuvimos aquí, con el que probamos que nuestro argumento es cierto. Determinemos entonces a qué debe ser igual nuestra amplitud A. Para ello, volvamos nuevamente a nuestra gráfica y vamos a concentrarnos en este triángulo que observamos aquí. Tenemos entonces este triángulo en el que un lado vale A, el otro vale A2 y este evidentemente es igual a este, sería A1. A este ángulo que tengo aquí, que es contrario a este lado A, lo voy a llamar simplemente θ, por darle algún nombre. Y de acuerdo a la ley de cosenos, miremos que A sería igual a A1 al cuadrado más A2 al cuadrado menos 2 veces A1 por A2 por coseno de ese ángulo. Recordemos que esa es la ley de cosenos, entonces escribamos eso acá abajo. Tendría entonces que A al cuadrado, ¿no? A al cuadrado es igual a A1 al cuadrado más A2 al cuadrado menos 2 veces A1 por A2 por el coseno del ángulo opuesto a ese lado. Volvamos acá para que, si no les quedó claro, especificarlo mejor. Tengo este triángulo, tengo este lado A, este es el ángulo opuesto a ese lado. La ley de cosenos me dice que A al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más A2 al cuadrado menos 2 veces A1 por A2 por el coseno del ángulo opuesto a ese lado. Ahora la cuestión es determinar el valor de este ángulo. Para ello, observe que este ángulo θ que hay aquí entre A y este lado que estoy llamando A1 sería igual al ángulo que tendría si yo, primero que todo, extiendo un poco más este vector y me doy cuenta que este ángulo que va de aquí a esta línea, que es paralela a esta, y este, pues evidentemente es paralelo a sí mismo. Entonces el ángulo que hay de aquí a esta línea roja es el mismo que hay de aquí a esta línea roja.
Por ende, entonces tendríamos que este viene siendo el ángulo teta. Y creo también que se hace evidente que si a teta le sumas delta, queda pi, es decir, 180 grados. Esto es una línea llana, o sea, un ángulo llano de 180 grados, se supone que es una línea recta. Entonces, si a teta le sumas delta, te debe dar pi. Entonces, de la gráfica estamos diciendo que escribamos un pero. Cuando yo hago teta más delta, esto me debe dar pi, lo que implica entonces que teta es igual a pi menos delta. Y eso implica entonces que coseno de teta es igual a coseno de pi menos delta, que viene siendo igual, hagámoslo aquí abajo, a coseno de pi por coseno delta más seno de pi por seno delta, del que tenemos entonces que este nos da menos 1 y este nos da 0, y por lo tanto coseno de teta es igual a menos coseno delta, y entonces nos daría que a al cuadrado, reemplazando en la ecuación, debe ser igual a 1 al cuadrado más a2 al cuadrado, menos con menos da más, 2 veces a1 por a2 por coseno delta. Y finalmente tenemos entonces la amplitud del vector resultante a esa superposición o interferencia de los dos movimientos armónicos como la raíz cuadrada de a1 al cuadrado más a2 al cuadrado más 2 veces a1 por a2 por coseno delta. Bien, hasta aquí de la ecuación resultante, que es esta ecuación que tenemos, ya logramos determinar a qué era igual la amplitud. Sabemos, y en términos de las dos amplitudes de los dos movimientos que tenemos, recuerde que delta también está determinada en términos de movimientos ya dados, porque delta simplemente es la diferencia de las dos fases iniciales, o sea que tenemos en principio todo lo que necesitamos. Tenemos delta, tenemos a, porque a depende de delta, pero nos hace falta encontrar alfa, ese ángulo inicial de fase para este movimiento. Vamos a mirar cómo lo obtenemos. Volvamos a nuestra figura. Y para poder calcular el ángulo alfa que nos falta, voy a tener que introducir dos nuevos ejes de coordenadas sobre la misma. Sé que va a quedar un poco pesada la gráfica, pero pues no hay otra manera de hacerlo. Miremos. Primero que todo, me he deshecho de las cosas que no me hacen falta como para aliviar un poco la gráfica, y ahora hago la introducción de las dos nuevas ejes coordenados. Vemos que es como si hubiera corrido al eje X de la posición horizontal a esta posición que tengo aquí, y al eje Y hacia esta posición que tengo acá. Evidentemente, dado que los ejes coordenados en negro son mutuamente perpendiculares y los que están en morado son mutuamente perpendiculares, entonces el ángulo que corre X es el mismo ángulo que corre Y. Habrá notado que hice un corrimiento de los ejes, una pequeña rotación, porque los ejes X' y Y para la demostración que voy a hacer no pueden ser cualquier ejes. Yo necesitaba que el eje Y' coincidiese sobre la línea que determina el ángulo omega t, como estamos viendo así, para que una vez que ya tenga esto definido de esta manera, esta es mi geometría, poder proyectar los vectores A1 y A2 sobre estos nuevos ejes. Como se habrán dado cuenta, he vuelto a quitar
algunos parámetros geométricos que realmente no vamos a necesitar y lo único que hacen es que la figura quede densa y no nos permite entender lo que vamos a hacer a continuación. Inicialmente me voy a concentrar en el eje X'. Escribimos acá abajo lo siguiente. En el eje X', miremos que, volviendo otra vez a nuestra figura, la proyección del vector A hacia el eje X' sería evidentemente la magnitud del vector A por seno del ángulo alfa que tenemos aquí. Este es alfa, entonces el seno de ese ángulo me da este lado. Eso me daría esa proyección de A en el eje X'. Escribámoslo aquí. Por un lado, tenemos que A por seno de alfa, y miremos que esto es igual al mismo tiempo a la proyección de A1. Vamos a proyectarlo aquí, teniendo entonces que este lado inicialmente sería A1 seno de alfa 1, porque este es el ángulo, este sería su seno, que es este mismo, entonces A1 seno de alfa 1 más este pedazo que ya vamos a mirar qué es. Entonces hagamos el primero, A1 seno de alfa 1, entonces sería igual a A1 seno de alfa 1 más, recordemos, quiero la proyección de A en X, viene siendo este lado. La primera parte de lo que acabamos de obtener de la igualdad del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos que eso viene siendo igual a este fragmento que tengo aquí, que es A1 seno de alfa 1, más este que tengo acá, que es el que queremos determinar a continuación. Y que podemos determinar fácilmente teniendo presente que cuando hicimos la regla del paralelepípedo, la suma entre A1 y A2 nos debería dar A. Es decir, al trazar la línea paralela de A2 en este lado y luego moverla hacia esta posición manteniendo siempre el mismo ángulo, observamos que su proyección sobre el eje X' corresponde a este pedacito que nos hace falta. Es decir, la proyección de A, que sería A por el coseno de este ángulo que tenemos que determinar aquí, corresponde al segmento que estamos buscando. Y asumo que todos miran que este ángulo es igual a alfa 2 menos pi medios. O sea que aquí tendríamos alfa 2 menos pi medios, el coseno, ¿no? Entonces tendríamos que el otro segmento que nos falta acá sería igual a A2 por el coseno de alfa 2 menos pi medios. Verifiquemos. Tenemos A2 coseno alfa 2 menos pi medios. O sea, ese es el cálculo que nos falta para esta parte del eje X. Hagamos el álgebra correspondiente. Esto nos daría entonces, por un lado, A seno de alfa es igual a 1 seno de alfa 1 más A2, recuerda que esos son 2 aquí, por el coseno de esto. Entonces es coseno de alfa 2 por coseno de pi medios, que va a dar 0, más seno de alfa 2 por seno de pi medios, que da 1. O sea que tendríamos seno de alfa 2. Hagamos algo análogo en esta ocasión en el eje Y'. Miremos entonces nuevamente la figura. Queremos
la proyección de A, pero en el eje Y', tendríamos entonces que esto sería A por coseno de alfa. No estoy pensando en términos de coordenadas porque pues entonces tendríamos el signo menos, solamente me interesa es esa distancia de esta proyección acá. Proyectémoslo para que quede un poco más claro, hagámoslo así. Esta proyección es la que yo quiero ahora, la que llega aquí, o sea que estoy hablando de esta distancia, esta. Entonces mire que se viene siendo A por el coseno de alfa, o sea que por un lado tenemos miremos A por el coseno de alfa, y del otro lado volvamos acá teniendo presente que estamos ahora buscando es esto en términos de las proyecciones. Voy a tener presente entonces primero este A coseno de alfa 1 me daría esta proyección, hagámosla acá. Tendríamos entonces esta proyección aquí que me da toda esta distancia. Para hallar esta tendríamos que a 1 coseno de alfa 1 tenemos que quitarle entonces este pedazo que ya vamos a mirar qué es. Por ahora dejémoslo a 1 coseno de alfa 1. Tenemos entonces a 1 coseno de alfa 1 y a este tenemos que quitarle algo. Vamos a ver qué. Volvamos acá. Si hacemos lo mismo que hace un momento, y si yo por la regla del paralelepípedo yo sé que este más este que lo puedo poner aquí me da el vector A, hagámoslo. Yo puedo ver que su proyección en el eje paralelo a este eje, esta distancia que tengo aquí, pues corresponde a esta distancia que tengo acá, que es la que yo quiero quitarle a A1 para obtener, bueno, A1 coseno de alfa 1, ¿no? Para obtener este pedacito. O sea que esto que estoy buscando aquí, que lo voy a escribir así, lo voy a delinear como lo hice con el otro caso, esta es la parte que estamos buscando, simplemente es igual a esta que tengo aquí, que vendría siendo A2 por el coseno de este ángulo que tengo aquí, de este ángulo, o también puedo decir que es A2 por el seno de este, ¿no? Porque el seno de este que está aquí es este, que viene siendo igual a este que es el coseno de este ángulo. Me voy a enfocar en este ángulo por sencillez, porque mire que este ángulo es igual a el ángulo que hay de aquí hasta x', ¿sí? De aquí hasta x', pero que es lo mismo que tener alfa 2 menos pi medios, o sea que ahí tendría, en este angulito que tengo aquí viene siendo alfa 2 menos pi medios, o sea que tengo que escribir acá menos, ya está el signo menos ahí, y tengo que decir, perdón, tengo que decir que eso es igual a A2 por el seno de alfa 2 menos pi medios. Miremos a qué es igual esto. O sea que acá tengo A por coseno alfa igual a 1 coseno alfa 1, y miremos que nos da este otro resultado. Aquí tengo seno de alfa 2 por coseno de pi medios, que daría 0, menos, con este menos va a dar más, coseno de alfa 2 por seno de pi medios, que da 1. O sea que al final de cuentas esto me queda más, recuerden que aquí es 2, ¿no? A2 por coseno de alfa 2. Entonces, por ejemplo, por darles nombres, si yo esta ecuación la llamo ecuación 1 y esta ecuación la llamo ecuación 2,
y cojo la ecuación 1, hagámoslo aquí, la ecuación 1 la divido sobre la ecuación 2, obtendría por un lado, mire que del lado izquierdo A se va con A, me queda seno de alfa sobre coseno de alfa, eso me va a dar tangente de alfa, y del otro lado pues no puedo hacer más álgebra, me va a quedar A1 seno de alfa 1 más A2 seno de alfa 2 sobre A1 coseno de alfa 1 más A2 coseno de alfa 2. Esta sería, por tanto, la ecuación que me permite determinar el ángulo de fase. Entonces, para resumir esta sección, de la cual luego ya haremos los ejemplos respectivos, por ahora vamos a determinar, en este vídeo son las ecuaciones fundamentales. Entonces, en resumen tenemos lo siguiente. Partimos de un movimiento que se obtiene como la superposición de dos movimientos armónicos simples, dadas por estas dos ecuaciones, x1 para un movimiento y x2 para el otro movimiento, e inicialmente estamos analizando el caso en el que el movimiento se da bajo la misma frecuencia. Obtuvimos que por resultado la componente x se puede obtener de esta manera, pero una forma más general en términos de un movimiento armónico simple, porque bueno, esto es armónico simple, tenemos la suma de dos armónicos simples, pero mirábamos que esta ecuación que tenemos aquí, esta, da el movimiento general de la resultante que estamos obteniendo, ¿sí? De este vector A y su proyección en el eje X, que es el eje X inicial que habíamos dibujado. Los ejes X' y Y' simplemente son auxiliares. Recordemos que son los ejes X y Y los que nos están determinando el movimiento. Entonces, dada esta ecuación como la solución al movimiento de dos movimientos armónicos superpuestos, entonces la cuestión que nos quedaba era, si ya determinamos que de esta manera se va a mover el objeto, ¿cómo obteníamos la amplitud y cómo obteníamos la fase inicial? Porque la frecuencia es la misma de los dos movimientos. Entonces, la amplitud la obtuvimos de una manera relativamente sencilla por medio de la geometría, por medio de esta ecuación. Tenga presente que aquí va un 2, ¿no? Se me ha borrado esto aquí debe ir un 2. Bien, entonces queda la amplitud en términos de las amplitudes de los movimientos que se nos están presentando, porque estas las conocemos, y queda al mismo tiempo en términos de esta diferencia de fase coseno delta, donde delta pues ya la obtenemos también en términos de los ángulos iniciales de fase que nos da el mismo movimiento. Aquí los tenemos, alfa 1 y alfa 2. Entonces determinamos que era la amplitud, pero al final de cuentas nos faltaba solamente determinar alfa, y alfa, después de hacer la geometría correspondiente, podemos obtenerlos a partir de esta ecuación, evidentemente sacando el arco tangente de esta cantidad que tenemos a la derecha, dado el hecho de que está en términos de todas las cantidades conocidas. Bueno, vamos a dejar ese video hasta aquí por ahora, y en el próximo video vamos a mirar casos particulares para este movimiento y consideraremos algún ejemplo. Hasta pronto.